Nos habla acerca de la plenitud que tenemos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, hermanos, estamos completos en el Señor Jesús. Que nada nos hace falta. Que no hay nada, hermano, que podría decir alguien, pero a ustedes les falta tal cosa por aquello, porque no hacen tal tradición, porque no practican tal costumbre. Hermano, olvidémonos de eso, porque en Cristo Jesús nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que a través del sacrificio de Jesús, Él nos proveyó de lo que nosotros nos faltaba, lo que nosotros necesitábamos, Él nos lo dio. Si en otro tiempo, hermano, el pueblo judío se circuncidaba para dar a entender que era un pueblo de pacto, ahora en Cristo Jesús, usted y yo ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cumplió la ley a favor de usted y de mí. Entonces, ¿qué le hace falta a usted? Nada. ¿Por qué nos vamos a ir, hermanos, de este camino perfecto que el Señor nos ha dejado? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra salvación si Dios lo hizo todo a favor de nosotros, mis amados hermanos? La palabra de Dios nos muestra, por medio de ella nos damos cuenta, hermano, que el creyente en Cristo Jesús está completo. ¿Por qué? Porque en el mismo Señor Jesucristo, dice el versículo que acabamos de leer, en Él estaba toda la deidad, toda la divinidad de Dios estaba en Jesús. Todo el poder de Dios, ¿a dónde estaba, hermano? En Jesús. Y si usted tiene a Jesús, ¿qué tiene? El poder de Él, la esencia de Él, el espíritu de Él. ¿Qué le falta? Nada. Estamos hablando del aspecto espiritual para que nadie nos vaya a decir, hermano, quizás alguien puede decir, pero mire ustedes cómo pasan problemas, cómo pasan pruebas, pero esas son de esta tierra. Pero para llegar al cielo, hermano, ya estamos completos. Ya no nos falta nada. Si lo único que tenemos que hacer es mantener esta fe. Mantener firmes esta fe, hermano, afirmémonos para que nadie nos vaya a venir a decir, usted le falta tal cosa, usted tiene que ir a tal lugar, usted tiene que hacer tal tradición para que se salve. No, en Cristo Jesús, Él pagó todos mis pecados por mí y yo ya soy libre de todo. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe. ¿Con qué? Porque por medio de filosofías hay enseñanzas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que Pablo le llamó como filosofías. ¿Qué quiere decir? Conocimientos vanos. ¿Qué quiere decir? Razonamientos humanos. No se puede, hermano, llegar a Dios por medio de razonamiento. No se puede, hermano, por medio de conocimiento decir, yo ya tengo el conocimiento pleno de todo lo que Dios quiere. Nadie puede llegar a decir que ha tenido un completo, hermano, conocimiento en cuanto al tema de Dios. No. Solo basta que pongamos nuestra confianza en el Señor Jesús para con ello tenerlo todo. Dice el versículo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué más? Y huecas sutilezas, según las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Porque ya viene el momento, ¿verdad?, donde muchos le van a querer decir, pero mire, usted no participa en tal tradición. No, si ellos no están haciendo nada malo, ellos solo están haciendo las tradiciones de los antiguos, de los ancestros. No sirve de nada. Usted está completo en el Señor Jesús. Ese sacrificio que Jesús hizo hace más de 2000 años, que la gente lo va a recordar, lo está recordando en este tiempo específicamente, no era solo para que lo recordaran. Ese sacrificio, hermano, se vuelve efectivo cuando yo lo recibo dentro de mi corazón, cuando yo lo acepto. Ese sacrificio no solamente me sirve a mí para recordarlo, no, es más que eso, hermano. Ese sacrificio me salva. Ese sacrificio me provee de todo lo que yo necesitaba. Amén, hermanitos. Entonces dice que nadie nos venga a engañar con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Por qué les llama huecas sutilezas? La palabra huecas quiere decir que no tienen, están vacías, correcto, y que son utilizadas por los hombres para engañar. Huecas sutilezas, ¿qué más dice? Según las tradiciones, o sea, según lo que a ellos les enseñaron por medio de la tradición, los engañaron y viven ¿cómo? Entonces, engañados.
Bendito Dios, porque Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 31, dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, seréis verdaderamente libres. Y en el versículo 32, ¿qué dice, hermano? Y la verdad os hará, ¿qué? Libre. Es esta la verdad, Cristo Jesús. Así es que aproveche, hermano, para la gloria de Dios, vivir la plenitud que el Señor me ha dado. ¿Necesitaba perdón de pecados usted y yo? Claro que sí. ¿Quién me lo dio? Jesús. ¿Necesitaba yo acceso al trono de la gloria, de la gracia de Dios, hermano? Sí, lo necesitaba. Yo no podía llegar ante Dios porque era pecador. Pero Jesús me provee un sacerdocio en el cual, hermano, Él intercede por mí. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Qué más dice? Versículo que nadie se caiga conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si la gente, hermano, no pone a Cristo como la base y el fundamento de su fe, es vana esa fe, es hueca su sutileza, es algo que no tiene, que está vacío, que es algo falto. Pero si usted se mantiene en Cristo, usted, su fundamento está firme. Y nadie lo va a detener, ni nadie lo va a doblegar. Aunque vengan, hermanos, todos los domingos a tocarle la puerta y decirle, mire, le vengo a hablar del libro de no sé qué. Amado hermano, si no es en Cristo, solamente en Él hay salvación. Él lo tiene todo lo que yo necesito. Dice el versículo 9. ¿Por qué razón, hermano? Porque en Él, ¿qué dice, hermano? Habita corporalmente el ¿qué? Una parte o toda. Toda la. Cuando dice el versículo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, quiere decir que en Cristo Jesús, en su cuerpo, hermano, allí estaba ¿qué? Todo lo de Dios. Toda la esencia de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No he venido a hacer mi obra, sino la que el Padre me envió. Cuando sanaba, ¿verdad? Mientras el Padre me ha enviado, dice, a trabajar durante el día, aprovecharé el día. ¿Por qué? Y Él dice que Él podía dar la vida a quien Él quería. ¿Por qué? Porque en Él estaba el poder de Dios, hermano. Dice que muchos eran sanados porque en Él estaba el ¿qué? El poder de Dios. En ese Cristo, hermano, que sanó a los cojos, que sanó a los ciegos, que sanó, hermano, que resucitó muerto. Ese Cristo está dentro de su corazón. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesitamos? Bendito Dios por haber conocido a Cristo Jesús. Bendito Dios que antes de morirnos el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Y quizás podría la gente querernos delegar a un segundo plano, haciéndonos ver que somos tercermundistas, que somos faltos, porque aquí estamos en una iglesia. Ay, pobrecitos, mírenlo, hermano, para ellos pobrecitos, pero para usted y para mí, ¿sabe qué? Nosotros tenemos todo en Cristo Jesús. No nos hace falta nada. Entonces dice el versículo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. El poder de Dios, hermano, cuando hizo la tierra, el poder de Dios cuando formó al hombre, cuando hizo toda la creación, ese poder de Dios, ¿en quién estaba? Cuando Jesús vino, en Él. ¿Y cuántos tenemos a Jesús? Entonces, ¿qué Jesús tenemos nosotros? Poderoso. El Jesús que tiene todo el poder de Dios, hermano. Entonces dice el versículo 3, perdón, el versículo 10. Y vosotros, refiriéndose, no, mire hermano, quien está hablando esta palabra es el apóstol Pablo. No podría decir la gente, esto solo era para los discípulos. No, es para usted y para mí también. Porque si usted lee detenidamente, el apóstol Pablo estaba hablando a una iglesia, la iglesia que estaba en Colosa. A esa iglesia le dice, al igual que a usted y a mí en esta tarde, y vosotros estáis, como dice, completos. Así lo dice, ¿verdad, iglesia? Y vosotros estáis completos en Él, que es ¿quién? La cabeza de todo principado y potestad. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Que usted tiene a Cristo Jesús. Con Él lo tiene todo.
Él es, hermano, el que sustenta su vida. Él es el que le da fuerza. Él es el que le ayuda, el que le da la sabiduría. Cuando usted ya siente que no aguanta, hermano, cuando usted ya siente que ya no puede, y usted ve a Cristo, y como en Cristo lo tenemos todo, ¿sabe qué, amado hermano? Su vida se regenera, su vida se refuerza, hermano. Y dice la palabra de Dios que nos sucede lo que el profeta decía, ¿verdad? Que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que caminarán, los jóvenes se cansan, dice, pero los que confían en Jehová, dice que renovarán todos los días su fuerza. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Eso pasa en usted cuando usted pone su confianza en ese Cristo que tiene todo el poder para ayudarnos. Dice el versículo 10, ¿verdad? Y vosotros estáis, entonces, hermanos, ¿nos falta algo? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos seguridad de salvación? Tenemos que tener seguridad de salvación. Oye, iglesia, usted y yo vamos a morir, sí, pero nuestra salvación está segura. ¿Cuántos lo sabemos, hermano? ¿Por qué? Porque Cristo nos la dio completa. Porque el Señor Jesús pagó todos sus pecados y los borró. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo a favor de usted. Eso es lo que quiere decir el versículo 10 cuando dice, y vosotros estáis completos, ¿en quién? En Cristo Jesús, en Él. ¿Qué más dice? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero no solamente estamos completos en Él, porque Él solamente hizo una cosa por nosotros. No, lo hizo todo. Vea qué más hizo. En el versículo 11 dice, en Él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Usted y yo no nos pueden decir, ustedes son incircuncisos, ustedes son impíos. No, hermano, ¿por qué? Porque Cristo Jesús nos cambió eso y nos quitó la incircuncisión. La incircuncisión significaba que no teníamos ninguna señal de pacto con Dios y que éramos al igual que todo el mundo. Pero cuando usted confió su vida en el Señor Jesús, el Señor Jesús le quitó ese título de incircunciso y lo volvió parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios? Gracias a quién? A Cristo Jesús, al que murió en la cruz. ¿Y qué tuvo que hacer usted? Solamente confiar su vida en Él. ¿Qué más dice? Versículo, para ir terminando ya, versículo 11 dice así, ¿va? En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo cumplió, hermano, esa tradición que Él sí la cumplió, ahí también lo circuncidó a usted. Ahora usted por medio de la fe. ¿Por qué va a cambiar entonces la fe que usted tiene en el Señor Jesús por tradiciones del mundo? ¿Por qué, hermano, nos vamos a deslizar? Es que mire, hermano, cómo está la calle de llena. Todos van ahí celebrando la tradición, hermano, y aquí estamos nosotros también. Hermano, olvídese de eso. Eso no es para recordarlo. Eso es para creerlo dentro de nuestro corazón, que ese sacrificio se vuelve efectivo en mi vida porque yo creo en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia. 12. Sepultados con Él. También quiere decir que nos sepultó. ¿Qué quiere decir? Que morimos. Pero lastimosamente, aquellos que creen que nosotros estamos muertos, les tenemos una noticia. No, amado hermano, estamos muertos al pecado, pero como Cristo resucitó, quiere decir que con Él también resucitamos, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 12, lo pueden leer conmigo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué? ¿Está muerto usted? No, está más vivo que nunca. ¿Y cuando muera estará muerto? No, porque Jesús